Muy buenas tardes para todos. Dando continuidad al programa de esta tarde, vamos a revisar en los siguientes minutos este tema que ha sido colocado dentro de los organizadores de este simposio internacional de la AME Internacional, a quien tenemos que agradecer aquí en cabeza de la doctora Sonia Doy por este magnífico simposio, a los compañeros de la AME Brasil, en cabeza de Gilson, doctor Gilson, por su apoyo y organización, y también al presidente y a todo el cuerpo logístico de la AMERX por este evento realizado aquí en Porto Alegre, que dicho sea de paso, es un Puerto Alegre para nuestros corazones también, porque nos da felicidad estar acá. Bueno, tenemos entonces que hacer una intervención con el doctor Manuel Barbo, el vicepresidente de la AME Colombia, con quien, una de las 4 personas con quienes vinimos desde Colombia hasta aquí, hasta Porto Alegre. Él presentará las últimas diapositivas de esta conferencia. Entonces, dentro de esta temática, aspectos neurocientíficos de la muerte o desencarnación, tenemos que presentar inicialmente un saludo de nuestra AME Colombia para todos ustedes. Somos una AME pequeña aún aquí en Sudamérica y en el mundo, pero que integra no solamente colegas médicos, sino psicólogos, enfermeras, que están con nosotros en este trabajo, y más que en este trabajo, en este compromiso que tenemos, ¿no? Entonces, nuestro reconocimiento a la doctora Marlene Nobre, que desde los inicios y de antes de que iniciáramos la fundación de la AME, ella se preocupaba y estuvo con nosotros en cada uno de los seminarios en que participó. Este es el primero. La AME Colombia fue fundada en el 2010 y en mayo del 2011 hacíamos el primer seminario de salud y espiritualidad con la presencia y el apoyo de la doctora Marlene. Entonces, estaremos siempre agradecidos con ella y a través de ella con la AME Brasil y con todos los colegas de aquí, de Brasil, que tanto nos incentivan a continuar estudiando y profundizando estos temas que aquí los estudian profundamente. Pequeña invitación para Colombia. Los que quieran conocer Colombia, los esperamos en junio del año entrante al Congreso número 18 que realiza la Confederación Espírita Colombiana, que tiene 9 federaciones en todo el país. Será realizado en la ciudad de Bucaramanga en junio del año entrante. Entonces, Divaldo nos confirmó ya su presencia y él, pues, como nos dice, estaré presente, encarnado o desencarnado, porque no sabemos cómo para esa época su situación de salud, que sabemos es delicada, aún así lo admiramos profundamente, porque a sus 92 años que ya tiene, todavía es el mejor orador espírita que tenemos en el movimiento espírita mundial. Un aplauso para él, por favor. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos nosotros, y que todos seguramente nos la hemos hecho, es ¿qué es la muerte? Porque aún todos los que estamos en el campo de la medicina, de la salud mental, nos hemos hecho esta pregunta y nos hemos encontrado con muchas respuestas, e inclusive del campo filosófico, religioso, en el campo de la salud, las respuestas no son todas las mismas. Y en el transcurrir de nuestro ejercicio profesional hemos visto casos de personas que creíamos estaban muertas y no lo estaban. Entonces, ¿qué es la muerte? Porque la muerte debe tener algunos criterios, y esos criterios deben llenarse para saber que alguien realmente está muerto. Y para nosotros como espíritas y como estudiantes de la doctrina espírita, saber y profundizar el concepto de la muerte, pero sobre todo el concepto de la desencarnación, porque para nosotros sí es importante definir cada uno como lo hace la literatura espírita, ¿no? Entonces, para eso obviamente
hay una serie de conceptos, de criterios que han ido apareciendo en el transcurso del conocimiento humano. Entonces viene una definición, viene un criterio. Se decía que era el cese permanente del flujo de los fluidos corporales. Y para eso el criterio era el cese de la función cardíaca y respiratoria. Alguien no respira, alguien no tiene ruidos cardíacos, por lo tanto, pues esa ausencia de pulso y respiración y un electrocardiograma plano, por lo tanto está muerto. Pero eso, aún cumplió esos criterios, habían personas que a pesar de eso, después volvían a respirar, volvían a tener frecuencia cardíaca, por lo tanto, ese criterio no siempre es válido. Ahora, posteriormente, entonces se consideraba, bueno, el cese permanente de las funciones integradoras del organismo como un todo, que lo hace el sistema nervioso central, el encéfalo, ¿no? Entonces, el criterio, el cese de la función cerebral total, y pues hubo un comité especialistas en Harvard que se reunieron para eso, y también hicieron un relatorio de una comisión presidencial de Estados Unidos que colocaron esos determinados criterios. Se llenaba esos criterios, la persona tenía muerte, especialmente muerte encefálica, ¿no? Entonces, así de esta forma la Academia Americana de Neurología para la determinación de muerte encefálica, desde este año, en ese relatorio, digamos, constituía, digamos, una guía para estos criterios diagnósticos de muerte encefálica. Y entonces habían dos criterios: el criterio cardiopulmonar, comprobación de la parada irreversible de la función cardiopulmonar, o sea, la pérdida permanente de los signos vitales. Permanente, la pérdida permanente, porque ahora más adelante les mostraremos un video de un caso que ocurrió en Colombia hace poco, y es, digamos, totalmente sorprendente que una persona, a pesar de eso, después está totalmente normal. Y el diagnóstico de muerte por el criterio encefálico, la comprobación de la parada irreversible de la función del encéfalo como un todo, aún en presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, como ocurre en los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo. Entonces, estos son los criterios que se definían en estas referencias, donde considera la muerte encefálica como un fenómeno biológico que se produce en una persona cuando en forma irreversible se presenta en ella ausencia de la función del tallo encefálico, comprobado por examen clínico. Y entonces los criterios clínicos, el estado de coma, pupilas persistentes, ausencia de respiración y reflejos, varios de estos reflejos, pupilar, corneano, faríngeo, etcétera, repitiendo, digamos, esa valoración en un determinado tiempo a través de un consenso médico. Entonces, llenados esos criterios, se decía, bueno, hay un ser que está en muerte encefálica, y esto lo determinan hoy día para la situación previa a los trasplantes, ¿no? Pero también hay criterios, digamos, que son 100% sensibles y 100% con especificidad, que son exámenes como esta gamografía cerebral, donde ustedes observan aquí hay un signo que es denominado el signo del cráneo hueco, porque no hay flujo allí, y donde no hay flujo, no hay vitalidad que la lleva la sangre, y todo el entorno neurológico ahí, pues obviamente fenece por la falta de nutrientes, digamos, que lleva la sangre. De tal forma que hay diferentes conceptos que nos pueden llevar a tener un criterio que va cambiando inclusive con el tiempo. Este es uno de los investigadores más notables de estos tiempos en relación al tema de las personas que han estado
muertas clínicamente y resucitadas posteriormente. Es un especialista, digamos, en medicina interna, en medicina crítica, y veremos algunas cosas de él en un momento. Nos interesa saber de él lo que él considera un concepto, digamos, de muerte un poco más amplio. Él dice, hoy podríamos definir arbitrariamente la muerte como el momento en que el corazón se para y el cerebro sufre, digamos, un 50% de daño celular irreversible, lo que sucede alrededor de 8 horas después que la persona quede inerte por completo, sin respiración ni latido cardíaco, pupilas dilatadas, lo que indica el cese del funcionamiento cerebral. Aparece en una de sus obras, que está allí, y dice él, así que quizás debemos definir la muerte, no basándose en parámetros fisiológicos, sino como el momento en que la conciencia, la psiqui, la mente o el alma de una persona o su yo se haya perdido para siempre y no pueda recuperarse más en este plano. Al final veremos otro concepto complementario de él, ¿no? Entonces, si miramos la muerte desde el punto de vista semántico de la Real Academia Española, lo definen muy precisamente, cesación o término de la vida, punto, de la vida como la conciben allí. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista filosófico, como lo describe León Denis en El problema del ser y el destino del dolor, capítulo 10 dedicado a la muerte, él dice que la muerte es un simple cambio de estado, la destrucción de una forma frágil. ¿Cuál forma frágil? El cuerpo físico y el doble etérico, que es la parte más densa del perispíritu que se disgrega con el proceso de la desencarnación. Para el más allá se abre una nueva fase de la existencia del ser que está pasando por esta fase. Entonces es una definición más filosófica y que nos ayuda a comprender este mismo proceso. Si queremos una más dinámica, miramos la de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Ella dice, la experiencia de la muerte es casi idéntica al del nacimiento. Una verdad profunda. Es un nacimiento a otra existencia. Y es verdad. Cuando alguien desencarna por el proceso natural, hemos tenido pacientes que se acostaron hoy y amanecieron en el mundo espiritual. Una muerte tranquila, un merecimiento. Porque hoy día se puede morir en forma natural, obviamente por enfermedades, pero esta muerte, cuando se apaga el fluido vital de una forma tranquila, consideramos un merecimiento. Entonces, es un nacimiento de la espiritualidad, pero cada quien nace de diferente forma. Así como no hay dos partos iguales, dos nacimientos iguales, no hay dos muertes iguales, no hay dos desencarnaciones iguales. Y ahora veamos el concepto de muerte, pero a través de un paciente. ¿Cómo lo describe un paciente? Esta es una niña de 11 años, un cáncer, ya en su fase última, del Instituto Nacional de Cancerología, allí en nuestro país, en Bogotá. Y la niña decía, me siento morir y aún estoy viva. Tengo deseos de vivir y ya estoy muerta. En vida se sentía muerta, porque, como todos conocen, es una enfermedad que va minando los fluidos, digamos, vitales del ser hasta el momento de la desencarnación. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para estos procesos, desde el punto de vista de la atención de los servicios de salud. Por eso nos llama la atención lo que esta autora, en su obra Arte de Cuidar, habla. ¿Cómo es que se puede ayudar a una persona que está vivenciando el proceso de terminalidad si el profesional no acepta la muerte como parte de la vida, como un proceso natural del ciclo biológico humano? Muchas veces en nuestras facultades nos formaron, obviamente, para propender y luchar contra la muerte, pero no nos enseñaron filosóficamente a comprender la muerte como parte del proceso de la vida. He ahí la importancia de esta orientación de esta autora que encontramos aquí, en este capítulo.
Y es con Kardec que vamos a comprender mejor también este proceso. Y como seguramente no todos los que están en el auditorio son espíritas, o muchos podrán ser simpatizantes, invitamos a conocer más profundamente la obra kardeciana, principalmente el libro de los espíritus, donde encontramos muchos conceptos fundamentales, primero para entender y comprender la multidimensionalidad de cómo estamos conformados. Porque para entender el proceso de la muerte o de la desencarnación, necesitamos comprender cómo estamos constituidos en esa multidimensionalidad. De ahí que en la expresión, digamos, kardeciana del cuerpo material, perispíritu y espíritu, todos tienen que ver en este proceso de la muerte. Venimos cargados con una serie de informaciones que se expresan a lo largo de nuestra existencia, pero que el tipo de muerte muchas veces tiene que ver con situaciones de orden causal dentro de esa gran ley de acción y reacción o de causa y efecto. Solamente desde el periodo entre vidas se programaron esos procesos y aquí aún no lo sabemos. Entonces, por eso ese momento final de nuestra existencia, que para todos en algún momento va a llegar, a veces, digamos, podemos tener alguna información previa, pero el momento en que nuestro cuerpo muere y desencarnamos como tal. Entonces, aquí llegamos al punto, ¿es lo mismo la muerte que la desencarnación? Vemos que desde el punto de vista espírita, pues no lo es, ¿no? Entonces, la muerte del cuerpo físico nos trae una serie de acontecimientos diversos. ¿Qué pasa en ese momento? Una persona de nuestra agrupación espírita que estaba en su casa y sintió un golpe terrible, un accidente, se asomó a la ventana, salió a mirar y se había estrellado una motocicleta contra un carro y la persona que manejaba la motocicleta estaba tendida en el suelo. Ella, con su capacidad de evidencia, observó que la persona estaba desencarnada ya. El impacto fue tal que destruyó parte de su cuerpo y entonces el espíritu se estaba viendo a sí mismo y preocupado porque su esposa y su hija no sabían lo que había pasado. Entonces ella percibió todo el panorama espiritual, esto que estaba ocurriendo, que normalmente no lo vemos, pero con su videncia pudo observarlo y empezó a hacer una oración para ayudarle a este espíritu. Entonces hay una serie de acontecimientos que ocurren en algunos tipos de muerte violenta. Los impactos sobre el sistema nervioso tienen consecuencias post-mortem y consecuencias inclusive para otras vidas cuando se relacionan esas causas con los efectos. Entonces, ¿es igual la muerte a la desencarnación o es diferente y la muerte es apenas una parte del proceso desencarnatorio para entrar en el plano espiritual o en el plano vibratorio mental en el cual nos encontramos? La muerte entonces es considerada para la ciencia materialista, digamos, solamente considerando lo biológico. Por esos criterios que vimos inicialmente se refieren obviamente a aspectos puramente del campo material biológico. Pero la desencarnación, considerada desde el campo espírita, el desligamiento del espíritu del cuerpo, desatando los lazos fluídicos que las unen. Y entonces hay un proceso para entender la desencarnación, que dicho sea paso es la acción de salir de la carne, ¿no? Entonces, en esta obra, Temas de la vida y de la muerte, encontraremos algunos aspectos bien importantes para comprender el proceso de la desencarnación. Y dice allí este autor espiritual, a través de Divaldo, que morir desde el punto de vista espiritual no siempre es desencarnar. Esto es liberarse de la materia y de sus implicaciones. La desencarnación real ocurre después del proceso de la muerte orgánica, difiriendo en tiempo y circunstancia, de individuo para individuo. La desencarnación puede ser rápida
luego después de la muerte, o se prolonga en estado de perturbación, conforme las disposiciones psíquicas y emocionales del ser espiritual. Entonces hay una serie de condicionamientos que van a afectar el proceso de la desencarnación. Parte de esos condicionamientos los podemos nosotros manejar desde este plano de la vida con nuestra preparación mental, moral para ese momento. Cómo manejamos los apegos que tenemos en esta existencia. Y ahí nosotros estaremos o no preparándonos para ese proceso final de la desencarnación. Entonces, esta desencarnación es un proceso, como dice aquí, bastante complejo, envolviendo factores materiales, emocionales y espirituales. Es un aporte que se hace fundamental dentro de la literatura espírita que miremos, y depende del tipo de muerte, si es brusca o gradual, depende si es accidental o natural, depende si es por enfermedad, qué tipo de enfermedad, la repercusión que ésta tiene. A veces recibimos en nuestras reuniones mediúnicas espíritus de personas que sufrieron enfermedades, que todavía tienen síntomas en el más allá y expresan una sintomatología en su cuerpo perespiritual. Entonces necesitan un adoctrinamiento en ese sentido. También depende de la relación de causa-efecto, méritos o agravantes del estado mental en el momento de la desencarnación, y el más importante, la vida mental del individuo durante toda su existencia. Estos aportes ustedes los encuentran con el libro Conectando Ciencia, Salud y Espiritualidad, de aquí en la AME, está aquí en la librería. En la parte 2, la salud del cuerpo, capítulo 13. El doctor Gilson Luis Roberto hizo estos aportes importantes para la comprensión. Entonces hay 3 regiones orgánicas, nos dice Andrés Luis en Obreros de la Vida Eterna. 3 regiones orgánicas fundamentales que van extremo cuidado en los servicios de liberación. Primero, el centro vegetativo, ligado al abdomen como sede de las manifestaciones fisiológicas. Viene después el centro emocional, zona de los sentimientos y deseos, situado en el tórax, el segundo que se va desligando. Y por último, el centro mental, situado en el cerebro, del cual, digamos, después hay unas profundizaciones de cómo ocurre eso a esos niveles en el campo cerebral y el sistema nervioso central. Esto nos lo aclara Andrés Luis en esta obra, y está hablando es del proceso desencarnatorio, Entonces, para entender y comprender la muerte, tenemos que hacer inmersión en la codificación espírita. Es a través de ella, del libro de los espíritus fundamentalmente, y posterior de todos los otros libros, porque en todos se trata el tema de la muerte. Y si vamos a mirar en el cielo, el infierno y la justicia divina, los mismos espíritus, en esa segunda parte, los 67 casos que describe Kardec ahí, ellos mismos vienen y expresan cómo fue el tránsito de esta vida a la otra y por qué tuvieron que experimentar ese tipo de muerte. Nos integra, digamos, toda la fundamentación. Entonces, la muertes diferentes, desprendimientos diferentes, así sea una muerte natural, por enfermedad, o muertes violentas, o dentro de las muertes violentas, la del suicidio, que tienen consecuencias que no solamente van para la vida del periodo entre vidas, sino para las próximas existencias. Casos profundos de lesiones cerebrales de las personas que renacen, esos bebés que renacen comprometidos con su nuevo cuerpo, precisamente por el tipo de muerte, muchas veces por el suicidio. Gracias a la providencia divina existen los equipos espirituales, equipos descritos dentro de la literatura espírita con una riqueza que ustedes van y ven en Obreros de la Vida Eterna, equipos especiales para los recién desencarnados. Una belleza completa. Ustedes tienen que entrar allí y comprender cómo trabajan estos equipos en los diferentes tipos de muerte. Es realmente apasionante ver cómo trabajan estos equipos invisibles a nuestros sentidos. Atención a los desencarnados. Entonces la desencarnación se integra con todos los fundamentos
de la doctrina espírita. La desencarnación tiene que ver, obviamente, con la ley de reencarnación, porque estamos en un continuo ir y venir, proceso evolutivo, con la ley de causa y efecto, porque muchas de nuestras muertes, hemos muerto muchas veces, hemos desencarnado muchas veces, esas muertes, esas desencarnaciones tienen que ver con nuestros compromisos de ley de causa y efecto. Obviamente está relacionado con el proceso evolutivo, con la ley de justicia, amor y caridad, porque cuando servimos también en esos procesos adquirimos méritos, y con la justicia divina. Los casos de anencefalia están descritos dentro de la literatura de Divaldo Pereira Franco y Juana de Ángeles, casos de anencefalia donde no se forma adecuadamente el cerebro en el proceso del desarrollo embriofetal. ¿Y por qué no se forma el cerebro? Porque hay un compromiso de ley de causa y efecto por espíritus que han sido suicidas, tomaron la determinación de destruirse el cerebro, bien sea porque se lanzaron de unas alturas o bien porque por una herida por arma de fuego destruyó completamente el cráneo. Entonces eso es lo que narra ahí Juana de Ángeles a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Armas de fuego, caídas de espectaculares de edificios, desde abismos, desarticula el cerebro físico y prácticamente lo aniquila. Y esa información queda allí registrada en la región correspondiente del cerebro periespiritual. Entonces viene posteriormente el proceso y se generan estas reencarnaciones compulsivas pero expiatorias. Y dice, un significativo número de anencefálicos, aquellos que nacen sin el encéfalo, sin el cerebro, conserva el cerebro primitivo solamente o reptiliano o diencéfalo y la raíz del núcleo neural que se vincula al sistema nervioso central. Necesitan vivir en el cuerpo, aunque la fatalidad de la muerte, después del renacimiento, los reconduzca al mundo espiritual. Es decir, son reencarnaciones muy cortas, porque son expiatorias. Involucran allí las lesiones neurológicas entre unas y otras vidas. Entonces, sin embargo, quienes se han acercado al estudio de los moribundos, de las personas que están próximas a morir, nos han desentrañado y nos han revelado muchas informaciones al respecto. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, en esta obra, La muerte, última etapa del crecimiento, aclara que los enfermos en fase terminal afirman reencontrarse con su cuerpo intacto, cuando tienen esa sensación de desprendimiento, volver a tener los miembros perdidos, para aquellos que no los tienen, poder desplazarse de nuevo, porque están y entran en esa otra dimensionalidad antes de desencarnar completamente, o recuperar la vista o el oído. ¿Por qué? Entendemos, obviamente, con nuestra perspectiva espírita, porque el sensorio espíritu está en el periespíritu y no en el cuerpo físico deteriorado. Los sensores neurológicos para esos sentidos pueden estar abolidos o deteriorados, pero el sensorio periespiritual se activa cuando se hace ese desprendimiento. Entonces, es nuestro deber profundizar a Kardec y en sus diferentes capítulos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con los compromisos a las leyes morales en el libro tercero y las esperanzas y consuelos. Y el segundo, el mundo del espíritu o mundo de los espíritus. Ahí encontraremos información valiosa en relación a este tema. Nos dice Kardec en las conclusiones, en el ítem 3, que demostrando la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo reaviva la fe en el futuro, reergue los ánimos abatidos y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. Entonces, del concepto de la muerte, de la comprensión del proceso de la desencarnación, pasamos al fundamento de la inmortalidad, porque la inmortalidad constituye uno de los principales fundamentos que la doctrina espírita tiene. Y si nosotros comprendemos la inmortalidad y vivimos siendo conscientes de que somos inmortales, nuestros comportamientos cambian.
nuestros comportamientos cambian, nuestras emociones se pueden transformar, nuestros pensamientos también se transforman. Llama la atención este mensaje que deja el espíritu de André Luis en la obra Nuestro Hogar, dentro de su rica información que maneja, porque habla de que la vida no cesa y que la vida es una fuente eterna y la muerte un juego oscuro de las ilusiones. Una existencia es un acto, un cuerpo, un vestido, un siglo, un día, un servicio, una experiencia, un triunfo, una adquisición, una muerte, un soplo renovador. ¿Cuántos soplos renovadores hemos tenido cada uno de nosotros a través de nuestro devenir evolutivo? Muchos. Y aún estamos esperando en este periodo uno más. Entonces, lo importante es, como espíritas o no espíritas, estar preparados para el proceso de la muerte, sea el que él sea. Y para eso necesitamos educarnos. Herculano Pires tiene toda una obra, la educación para la muerte. Y él ahí expresa muchas de las ejemplos de personas que, como Sócrates, digamos, fueron un ejemplo al momento de morir. Él ya sabía, porque su condenación, que a todas luces sabemos que fue injusta, su propia esposa le preguntaba, pero es una sentencia injusta, y él le preguntó, ¿preferirías que fuese justa? Claro que no. Su pensamiento profundo, su altura, su jerarquía espiritual de Sócrates lo hacía comprender que sus jueces se están equivocando y estaban ellos más condenados que él mismo, porque a pesar del veneno que le hicieron beber, él ya estaba cumpliendo su tarea. Entonces, al final, dice él acá, es curioso notar que en nuestro tiempo solamente cuidamos de la educación para la vida, olvidándonos de que vivimos para morir. Entonces, recordemos siempre que debemos educarnos también para la muerte, no solamente para la vida. Y entonces, dice él y recomienda en esta obra que debemos trabajar sobre el desapego a los bienes materiales y pasajeros del mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en ese aspecto? ¿O todavía estamos pensando en conseguir más bienes en este plano? Es parte del bienestar, del placer que hablaban en la conferencia de la felicidad. Pero lo importante es no lo que tenemos, sino qué tan apegado estamos a lo que tenemos. Ahí está la diferencia. Se lleva para después de la muerte contenidos, las maletas, el bagaje de las conquistas realizadas. Eso es lo que llevamos en nuestras almas. Está ahí en esta obra, Educación para la Muerte, a disponibilidad de todos. Estudiemos a Kardec porque él fue el primero que se ocupó de la psicología de la muerte y de la educación para la muerte en nuestro tiempo. Esto lo afirma Herculano Pires en esta obra, ¿no? Y entonces, dentro del libro de Espíritus, que ya decíamos, en esta 156, habla de esta separación del alma y del cuerpo. La separación definitiva entre el alma y el cuerpo puede verificarse antes de la cesación de la vida orgánica. Mira qué cosa tan interesante. Puede, en realidad, en la agonía, muchas veces el alma ya dejó el cuerpo, que nada más tiene la vida orgánica. El hombre no tiene más conciencia a sí mismo y no obstante todavía le resta un soplo de vida. Obviamente puede estar desprendido, pero hay vitalidad orgánica en el cuerpo, porque por alguna razón, después de que alguien está en el féretro, digamos después de que ha muerto, que ha desencarnado, las uñas siguen creciendo, el pelo sigue creciendo hasta que se agote y se consume toda la vitalidad. Entonces, obviamente, hay cosas de estas que pueden ocurrir. Y repregunta posteriormente cómo se opera esa separación del alma del cuerpo. Esos lazos que lo retenían se desprenden, en algunos abruptamente,
en las muertes violentas, en algunos más lentamente, en las desencarnaciones más programadas por enfermedades. Y dice acá, esa separación se verifica instantáneamente, una transición brusca, o hay una línea divisoria bien marcada entre la vida y la muerte. No. El alma se desprende gradualmente y no escapa como un pájaro cautivo súbitamente liberado. Los dos estados se tocan y se confunden, de manera que el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan y no se rompen. Esto en la descripción de un proceso natural, normal. Pero si vamos a ver los casos de suicidio, no es exactamente así. Hay una irrupción voluntaria por errores, digamos, dentro del libre albedrío. Entonces, en Obreros de la Vida Eterna, podemos activar el video, por favor. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Eso. Muy bien, entonces es la forma, aquí está lo de la fosa romboidal que escribían aquí en el video, ¿no? Último, entonces, digamos, también vemos, habla sobre la sensación que experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo los espíritus. ¿Qué sensación se tiene? Depende si hiciste el mal, con el deseo de hacerlo, estarás en primer momento avergonzado de haberlo hecho. Para el justo es muy diferente. Él se siente aliviado en un gran peso porque no recela ningún mirar inquisidor. Por eso, en este mensaje del pan nuestro, el que fue criminoso se manta al círculo de sus propios delitos. El avaro, preso de sus bienes superfluos, el vanidoso ligado a sus títulos, el alcohólatra, digamos, dominado por sus centros de fuerza que fueron alterados. Entonces, ahí hay una correlación, una sintonía. Estamos obrando siempre en sintonía en ese campo. Y en este trabajo de esta autora, ella concluye, después de muchos casos que vio, de personas que asistió, cuáles fueron sus 5 principales arrepentimientos que tuvo antes de morir y que ya no los podía cumplir, ¿no? Entonces decía que el primero
haber vivido la vida que deseaba, no aquella que los otros esperaban de mí, no haber trabajado tanto, haber tenido más coraje para expresar sus sentimientos, haber estado más cerca de sus amigos y haber sido más feliz en la existencia. Entonces, en ese proceso realmente lo ideal sería que nosotros llegáramos al final de la existencia sin ninguna de estas causales, ¿no? Porque tenemos tiempo aún de reparar el proceso, ¿no? Entonces, vamos aquí a mirar dentro de esos testimonios de los que van y vuelven un caso que vamos a finalizar con esta parte. Cambiando de tema, un hombre recibió una puñalada en el corazón y murió mientras era intervenido en el quirófano. Lo increíble del caso es que, según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. Adriana Villamarín habló con él en exclusiva. Veamos. Recuerda el doctor Miguel Ramírez que mientras intentaba cerrar la herida en el corazón de este hombre, el paciente no resistió la cirugía y le sobrevino un paro cardíaco. Pensábamos que ya no había nada que hacer porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario y el paciente ya estaba muerto. Los médicos lo declararon muerto a las 11:50 de la mañana. Pero cuando lo estaban llevando a la morgue media hora después, Javier Vanegas resucitó. Todavía nadie logra explicarse cómo volvió a la vida este hombre humilde que se ganaba la vida cargando bultos en el mercado más grande de la ciudad. Obviamente, como médicos, como académicos, como científicos, no podemos hablar de la palabra milagro, pero hay algo sobrenatural que se presentó ahí que todavía no le hemos encontrado explicación. En su cama de la unidad de cuidados intensivos, Javier, en pleno uso de sus facultades, recibió al equipo de Primer Impacto para hablar de su experiencia en el otro mundo. Estuve en un viaje por Atenas, donde habían almas orando, otras llorando, otras viendo como, como sáqueme de acá, sí, como el infierno. Así como lo oyen, Javier, ya sin un solo sedante en su cuerpo y a punto de ser dado de alta, sostiene que estuvo en el paraíso, pero también en el infierno. Dice que no caminó por el túnel blanco, como lo cuentan otras personas que han vivido la misma experiencia. Y había como bodas de plata y todo bonito, caballos, burros, todo eso había hermoso, hermoso. ¿Y te dio miedo? No, en realidad no me dio miedo. No, fue algo maravilloso. ¿Tú te querías quedar allá? Yo sí. Javier asegura que nunca había experimentado tanta paz. ¿Cómo era el paraíso? Hacía árboles, burritos, gente orándole a Dios. Es el paraíso. O sea que también existe el paraíso. Ahí existe el paraíso. Y me decías tú que había... Y ángeles, como cascadas de agua pura y todo. Algo lindo, algo hermoso. Pero lo insólito de su historia es que también asegura haberse acercado al infierno. Vi una loma inmensa, y subí hasta la cima de la loma. Y allá donde vi todas las almas. Unos orando, otras y otras también rezando. ¿Cómo era ese lugar? ¿Había fuego? ¿Cómo era? Sí, había fuego y azufre también. Javier no tiene dudas. Dice que era el mismísimo infierno y que sintió tanto miedo de quedarse allí que dio media vuelta y echó a correr montaña abajo. Javier, aunque a uno nadie le puede decir cómo es la muerte, ¿cómo podrías describir tú eso? Eso no se puede escribir. Para mí no se puede escribir eso. El equipo médico del Hospital de Kennedy de Bogotá, que atendió a Javier, asegura que cuando él despertó, lloraba mucho y que pedía a gritos perdón a todos por no haber sido bueno en este mundo. Porque él no había cumplido su misión en la tierra y él quería devolverse porque él quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección divina
que él debió recibir para abandonar la bebida y a las mujeres. Al fin y al cabo, quien le propinó la herida que casi le cuesta la vida fue una mujer. Cuenta Isolina Cortés, la esposa de Javier, que el atentado contra su marido ocurrió en este lugar y en su presencia, y que fue una de las muchas novias de su esposo quien lo atacó. Al regresar del más allá, Javier ha prometido cambiar y estar más cerca de su familia, enmendar sus errores y dejar sus malos hábitos. Con una sonrisa pícara nos confesó que no quiere arriesgarse a que cuando le llegue la hora final, lo obliguen a subir esa montaña, que al parecer no conduce al paraíso. Entonces ahí vemos en realidad las consecuencias de estas experiencias al borde de la muerte. Obviamente la doctrina espírita nos invita a cambiar en vida, ¿no? Y no esperar que tengamos una experiencia de estas para entrar en un proceso, digamos, reparador. Entonces somos conscientes de la vida, somos conscientes de la muerte, comprendemos cada vez mejor el proceso de la muerte y de la desencarnación. Entonces sabemos la importancia de la transformación moral, como nos dice Kardec, de los valores tan profundos que están en el Evangelio según el Espiritismo y que para todos nosotros son una realidad moral y espiritual, trascendente e inmanente. Entonces, no sé si nos queda más tiempo o ya estamos sobre el tiempo. El tiempo acabó. Bueno, qué pena. El tiempo acabó, pero lo importante es que seguimos vivos, continuamos existiendo. Muchas gracias.